Se nos pide que representemos el problema de la aplicación usando la suma en forma simbólica y evaluar. Y se nos dice que usemos la suma aunque se aplique la resta. En el primer ejemplo, Sheldon tiene $60 en su cuenta corriente y Penny tiene $90 negativos en su cuenta corriente. Entonces, debido a que Penny tiene una cantidad negativa de dólares en su cuenta está en descubierto. Nos preguntan cuánto tienen en total, por lo que la pregunta es, preguntando si combinamos estas dos cantidades, ¿cuál sería el resultado? Y por lo tanto, el problema de la suma es 60 más 90 negativo. Ahora mirando esta suma, deberíamos poder reconocer lo negativo va a superar a lo positivo y, por lo tanto, el resultado será negativo. Y si combinamos $60 con una pérdida de $90 representada por el negativo 90, todavía tenemos una pérdida de $30 y, por lo tanto, esta suma es negativa 30. También determinemos esto usando la recta numérica y usando reglas formales para comenzar a modelar 60 más 90 negativos en la recta numérica. Comenzamos en 0 y avanzamos 60 unidades hacia la derecha hasta 60 positivos. Desde aquí porque estamos sumando 90 negativo, tenemos que mover 90 unidades a la izquierda de 60 positivas. Si nos movemos a la izquierda 60 unidades volveremos a 0. Debido a que nos estamos moviendo a la izquierda 90 unidades, necesitamos para mover 30 unidades más a la izquierda a 30 negativas en la recta numérica, lo que verifica que la suma es negativa 30. También vamos a mostrar cómo encontrar la suma usando las reglas formales para sumando enteros. Cuando usamos las reglas formales, seguimos las reglas para agregar dos enteros con el mismo signo o dos enteros con signos diferentes y algunos tienen enteros con diferentes signos. Entonces, el primer paso es encontrar el valor absoluto de ambos enteros. El valor absoluto de 60 es 60. El valor absoluto de 90 negativo es 90. A continuación restamos. Siempre es el valor absoluto más grande menos el valor absoluto más pequeño, que es igual a 30. El último paso es determinar el signo de la suma original. Usamos el signo del número que tiene el valor absoluto más grande. Entonces, dado que 90 negativo tiene un valor absoluto mayor, la suma original no es positiva 30, es negativa 30. En nuestro segundo ejemplo, Kayla acamparon a 4 millas negativas en relación con el nivel del mar. Luego caminó 7 millas hacia arriba. ¿Cuál es su altitud actual en relación con el nivel del mar? La suma es negativa 4 más 7. Mirando esta suma, deberíamos poder reconocer que el positivo 7 superará al negativo 4 y, por lo tanto, la suma es positiva. Si Kayla comienza en negativo 4 millas relativa al nivel del mar y luego sube 7 millas, ella estaría a 3 millas sobre el nivel del mar. La suma es positiva 3. También muestremos la suma en la recta numérica. Primero modelamos negativo para la recta numérica comenzando en 0, y moviendo 4 unidades a la izquierda a negativo 4. Porque estamos sumando 7 positivo, de 4 negativo nos movemos a la derecha 7 unidades. 4 unidades a la derecha vuelven a 0, necesitamos mover 3 unidades más a la derecha a positivo 3. De modo que hemos movido 7 unidades a la derecha desde negativo 4. Negativo 4 más 7 es positivo 3. O usando las reglas formales nuevamente, estamos agregando enteros diferentes signos. Paso 1. Determine el valor absoluto de ambos enteros. Resta el valor más pequeño del valor más grande. 7 menos 4 es igual a 3. Aquí porque positivo 7 tiene un valor absoluto grande, la suma original es positiva 3. Veamos dos ejemplos más. Tom ganó 8 libras y luego perdió 14 libras. ¿Cuál es su cambio total de peso en relación con su peso original? Entonces, para la ganancia de 8 libras, usamos 8 positivos. Negativo 14. La suma es positiva 8 más negativa 14. De nuevo, deberíamos poder reconocer que la suma será negativa porque 14 negativo supera positivo 8. Y si Tom ganó 8 libras y luego perdió 14 libras, todavía baja 6 libras. Y por lo tanto, la suma es negativa 6. Usando la recta numérica, primero modelamos positivo 8 comenzando en 0 moviendo 8 unidades a la derecha a positivo 8. Esta es la ganancia de 8 libras. Y luego para más negativo 14, nos movemos a la izquierda 14 unidades a mostrar la pérdida de 14 libras.
Así que 8 unidades a la izquierda vuelven a 0. Necesitamos mover 6 unidades más a la izquierda para ir a la izquierda un total de 14 unidades, lo que nos lleva a 6 negativos. En la recta numérica, 8 más negativo 14 es igual a negativo 6. Y nuevamente usando las reglas formales, una vez más estamos determinando la suma de los enteros con diferentes signos. Paso 1. Determine el valor absoluto de ambos enteros. Sustraer. 14, 8 es igual a 6, pero como el 14 negativo tiene el valor absoluto más grande, la suma original no es 6 sino el negativo 6. Para el último ejemplo, un avión desciende 600 pies. 20 minutos después, desciende otros 1.400 pies. ¿Cuál es el cambio total en la altitud del avión en relación con su altitud original? Para el descenso de 600 pies, usamos el entero menos 600. Por el descenso de 1.400 pies usamos 1400 negativos. Y por lo tanto, la suma es negativa 600 más 1400 negativos. Y si el avión baja 600 pies, y luego otros 1400 pies el total. El descenso es de 2000 pies. Y por lo tanto, la suma es negativa 2000. Nuevamente, también muestremos esto en la recta numérica y usando reglas formales. Comenzamos modelando 600 negativos comenzando en 0 y moviéndonos a la izquierda 600 unidades que diremos que está aquí. Y luego, como estamos agregando 1400 negativos, tenemos que movernos a la izquierda a 1400 unidades de 600 negativos. Para mover hacia la izquierda 1400 unidades esto nos lleva a 2 negativos. En la recta numérica, verificando la suma. Terminemos determinando la suma usando reglas formales. Para esta última suma estamos agregando enteros con el mismo signo, así que en este caso agregamos el valor absoluto a los números. Bueno, el valor absoluto de 600 negativo es 600. El valor absoluto de 1400 negativo es 1400. Y ahora agregamos. Nuevamente estamos agregando porque estamos agregando enteros con el mismo signo. Entonces, la suma aquí es 2000, pero mantenemos el signo común de los números originales. Debido a que ambos son negativos, la suma original no es 2000, sino negativa 2000. Espero que hayas encontrado esto útil.